Ahora, en UFRO Radio, los invitamos a la Onda Inclusiva. 60 minutos destinados al servicio de las organizaciones que trabajan por la inclusión. Un programa del Consejo Comunal de la Discapacidad en Temuco. Bienvenidos. Con ustedes, Eduardo Herrera Osorio y el panel de la diversidad. Buenísimos días, fríísimos días, queridas y queridos seguidores de este programa comunitario del Consejo Comunal de la Discapacidad. A sábado 17 de junio estamos aquí cerca del punto de congelamiento con don Paul Sánchez. ¿Cómo está? Buenos días. Y acompañado en el panel solamente por don Andrés Dulzolán. ¿Cómo está usted, señor? Bien, un poco cansado. Sí, se le ve un poquito cansado, somnoliento. Durmió mal anoche, André. ¿Qué pasó? Nada, que se me fue de cambiaron carrete. Los remedios. Ah, tiene cambios ahí que... Sí, y bueno, aprovechar con este frío también por las lluvias. Sin duda, bueno, solidarizando con todos los vecinas de Temuco en relación a las inclemencias del tiempo, algunos felices por la lluvia. Ha sido una fiesta para muchos lugares, familias, niños sobre todo. 20 años que no llovía, no nevaba en Temuco, sí, 20 años. Y bueno, era toda una novedad, pero para algunos significó anegamiento, corte de ruta, etcétera. De manera que nuestra solidaridad y bueno, la confianza en que nuestras autoridades hagan todo lo necesario para revertir estas situaciones que generan mal pasar a nuestros vecinos y vecinas. Saludamos a todos nuestros seguidores, auditores y auditoras, especialmente a la población sorda que nos está siguiendo a través de la interpretación que hace Jacqueline Atala, a quien enviamos un maravilloso abrazo. Y bueno, les invitamos a seguirnos también en todos los demás programas que restan de Onda Inclusiva. Hoy a esta hora tenemos 5 grados Celsius en Temuco, con una humedad del 93% y se anuncian precipitaciones. Y vamos a seguir bajando en el termómetro hasta tener probablemente menos 3 grados bajo cero durante esta madrugada. Así es que a juntar leñita a los que no la han cortado, no la han picado. Paul, por favor, tiene que llegar a la casa a picar leña. Que por favor, y que sea leña seca. Y por favor, claro, porque inmediatamente después de estos piques de bajas temperaturas, sin duda que la gente empieza a poner leñita al fuego y eso va a incrementar las situaciones de alerta ambiental. Oye, André, tenemos invitados de lujo hoy día. Sí, tenemos a... Bueno, no invitamos estrellas de Hollywood. No, pero son actores muy relevantes en el contexto local. Tú sabes que estamos analizando, y para todos quienes nos están sintonizando en este momento, estamos analizando temáticas que tienen que ver con los derechos para la inclusión social de las personas con discapacidad. Hemos pasado revista a distintos ámbitos: el trabajo, la educación, la rehabilitación, el derecho a ser ciudadanos en el sentido de los derechos civiles, políticos, y nos parecía que era importante también abordar la temática de transporte, que es clave. Nosotros pertenecemos a la corporación Nehuen en la Araucanía y y con ello hemos determinado que es clave el transporte público para que las personas en situación de discapacidad tengan participación social, en un sentido genérico. Hablamos de ir al trabajo, de ir a estudiar, de ir al control médico, de hacer trámites, de salir a hacer actividades recreativas, de salir por salir nomás también. El ocio también es un derecho, ¿cierto? Y poder hacerlo. Siempre recuerdo cuando se inauguró el metro en Santiago y mi abuela, que era de una zona rural, quiso ir a conocerlo y anduvo en el metro por andar nomás, digamos. O sea, recorrió todas las estaciones y conoció lo que era la maravilla tecnológica en esa época, ¿no? Años 80. Se me cayó el carnet. Bien, estamos nada menos que con Doris Tello, la Seremi de Transporte. Ella es abogada, formada en la Universidad Austral, con formación en
en manejo, en conducción de equipo, en liderazgo y en resolución de conflictos, que imagino que en estos tiempos debe ser muy importante. ¿Cómo está, Doris? Muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes hoy día nos acompañan también en este programa muy importante Onda Inclusiva. Muchas gracias por invitarnos, nos costó venir, ¿cierto? Hoy día la inclemencia, el tiempo estuvo compleja. Yo vengo acompañada también, tú lo vas a presentar después, con Rodrigo Valet, que es el encargado de transporte público regional, que viene de Vilcún, y yo vengo desde Curacautín. Oye, así que desde la misma cordillera. Agradecemos el esfuerzo importante. Está nevando, nos decía, en Curacautín. Y Rodrigo, que ya está presentado, no sé cuál es su profesión. Rodrigo, ¿cuál es tu profesión? Buenos días, yo soy coordinador del transporte público regional y mi profesión es ingeniero civil industrial. Muy bien. Rodrigo, bienvenida Doris a nuestro programa. Esperamos darle hospitalidad y estamos haciendo todo lo posible para que se sientan bien atendidos, porque desde el mundo de la discapacidad nosotros estamos bien crispados con el tema del transporte. Nosotros ayer hicimos un globo sonda en nuestras redes sociales y dijimos: mañana viene la Seremi, ¿qué va a pasar? Se puso en rojo el Messenger ahí en el Facebook. Y claro, todos querían tener una opinión al respecto, porque sin duda que la palabra que marca la experiencia del transporte para personas con discapacidad es la insuficiencia, ¿no? O la insatisfacción, o incluso la inaccesibilidad a ello. Sabemos que existe un plan de transporte público nacional que fue diseñado en el año 2013. Ese plan está vigente hasta el 2020, ¿no? Sí, bueno, hay planes que son de carácter nacional. Y también local, hay uno local que es sí, hasta el 2020. Que son generalmente estudios que hace SECTRA, que proyecta las ciudades, ¿cierto? Y el transporte a mayor cantidad de años. Y además de eso también existe la planificación, que es de carácter local, y es lo que nosotros nos hemos abocado durante este último tiempo. Sin ninguna duda, el transporte es un tema que dice mucha relación con la inclusión, con la movilidad de las personas que tienen una discapacidad y las que no la tienen tampoco, porque hoy día el transporte público presenta deficiencias no solamente a nivel de personas con discapacidad, sino que personas también que no... Personas estándar, decimos estándar, nosotros. Digamos, que no tienen... discapacidad. Exactamente. Sí. Entonces, hay que mejorar el transporte público en la ciudad de Temuco, sin ninguna duda. Nosotros hemos estado trabajando un par de años ya en eso. El transporte público hoy día en Temuco tiene una regulación que es muy antigua, la del 212, que es la que regía los buses amarillos en Santiago. De eso estamos hablando. Dieron harto que hablar, sin duda. Exactamente, y eso no ha cambiado, no ha variado. Hay algunas otras ciudades más grandes que se han licitado. Nosotros intentamos durante estos 2 años generar un programa de transporte público y hacer una negociación con los empresarios del sector. A partir por eso, no hacer una licitación abierta, sino que realizar una negociación con ellos respecto del cumplimiento de ciertos cánones para efectos de recibir un subsidio y mejorar así el transporte público. Esos cánones eran frecuencia, regularidad, puntualidad, y además de eso, ¿cierto?, mejora en el año del bus, también la aplicación y la incorporación de tecnología, y también, por supuesto, un plan piloto de transporte y accesibilidad para usuarios con movilidad reducida. Sí, indispensable eso, porque hay una deuda social en Chile, no solo en esto, sino en muchos ámbitos. Para quienes nos están escuchando y quienes no están muy inducidos en esto, ¿cierto, Andrés? Existe una ley de inclusión social en Chile. Sí, es verdad. Y esa ley es la número 20.422 del año 2010, que se adscribe o se enmarca, siempre lo hemos dicho, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia a la accesibilidad, ¿no? A la vivienda, al transporte, al trabajo, a todos los aspectos de la vida que son importantes para el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. La ley nuestra, la ley de inclusión, en el artículo 30 habla, ¿no?, de la accesibilidad a todos los medios de transporte público. Hay una corporación que se llama Ciudad Accesible, que hizo un estudio a nivel nacional, porque los distintos medios de transporte que deberían ser accesibles son, de acuerdo a la ley, ¿no?, en el artículo 30, y también el decreto supremo 142 del año 2010, que es la bajada de esta ley de inclusión al ámbito del transporte. O sea, no es que esto quedó en el aire, está muy claro, está muy reglamentado. O sea, deberían haber avances en una dirección muy específica. Obviamente la accesibilidad.
buses y minibuses que atiendan a servicios de locomoción colectiva, urbana, interurbana o rural, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 122 del año 92. Metro y ferrocarriles suburbanos, trenes o servicios ferroviarios, naves matriculadas en Chile que cuenten con acomodación o dependencias para recibir pasajeros sentados en camarotes, etcétera. Se exceptúa de la norma dispuesta en el presente reglamento los vehículos considerados como patrimonio cultural histórico, o sea, no podrían hacer accesible, por ejemplo, el auto de la presidenta, ¿no? En el que este Mercury en el que la llevan, no podrían modificar los solicituos de la persona. Sí, un vehículo patrimonial, digamos. Sí. O los destinados a fines meramente turísticos, lo cual es insólito, que los vehículos turísticos no sean obligados, no, porque se niega el acceso, no sé, un ferry, por decir algo, ¿no? O una nave que hace cierto recorrido turístico, un viaje a los fiordos. Curiosamente, en el ámbito privado, lo único es que hay una empresa que ofrece vehículos accesibles, que es Turismo Yangua. Ellos en Ciudad Accesible hicieron un seguimiento y descubrieron que donde había avance eran buses y minibuses y en metro. En ferrocarriles, cero. En trenes, ferrocarriles suburbanos, cero. En trenes, nada todavía. O sea, la pura voluntad, ¿no? De sacar a la persona en silla de ruedas, subirla en brazos y después subirle. Eso no es accesibilidad, sin duda. Y las naves tampoco. Entonces, de hecho, hace poco conocimos de una resolución de la Corte Suprema donde una persona en silla de ruedas ganó una demanda a una línea aérea por denegar el acceso a ser trasladada. Uh-huh. Entonces, el diagnóstico que hacen en relación a la ley es malo. Ustedes tienen un diagnóstico a nivel local, y ese diagnóstico ha sido con participación de personas con discapacidad, Dori. Sí, nosotros de hecho hicimos este año y hemos estado trabajando este año un sistema de participación ciudadana donde hemos ido a distintos sectores de Temuco con el tema justamente del transporte público, pero no a señalarle a la gente, mire, esto es lo que está, tiene dos alternativas, esto le gusta o no le gusta, que es lo que es la participación ciudadana como clásica que conocemos, ¿cierto? Claro. Sino que hemos ido humildemente con nuestros planos a sentarnos a trabajar con la gente directamente, decirle, mire, este es su sector, ¿qué es lo que usted cree que podemos mejorar aquí en el transporte? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo se mueve usted? O sea, partimos la reunión preguntándonos, presentándonos quiénes somos y preguntándonos cómo nos movemos. Yo me muevo de tal forma, yo utilizo la bicicleta, no me subo nunca a la locomoción colectiva, yo siempre ando en auto, y así nos vamos identificando y vamos trabajando sobre un plano en conjunto con la gente. Y en todas esas reuniones hemos incorporado a gente con discapacidad para efectos de que también todas las conclusiones que nosotros podamos tener de esa participación ciudadana incorporen esa visión que para nosotros es súper importante. Una consulta, ¿ustedes tienen consejo de la sociedad civil en transporte? No tenemos consejo de la sociedad civil en transporte. A nosotros nos interesa mucho como consejo comunal tener una voz allí. O sea, no fuimos invitados, seguramente no nos conocíamos, nos encantaría formar parte porque además tenemos agentes técnicos, también personas con discapacidad, pero también agentes técnicos que tienen una opinión a veces formada respecto de inclusión, que no necesariamente es transversal o está instalada transversalmente en las instituciones públicas. Nosotros creemos que hay que cumplir ese rol de asesorar también. Nosotros hicimos esta participación ciudadana por medio de una licitación, y esa licitación se la ganó Ciudad Viva, que es de Santiago, que depende, digamos, está muy ligada a todo lo que es estudio de CD, Universidad Católica, en materia de transporte, con Leix Zacaris, que es una especialista también en materia de transporte, inclusión, participación ciudadana, y con ella, producto de un seminario que el año pasado hicimos, le pedimos a ella que también íbamos a tener estos recursos de participación ciudadana, si se interesaba también ellos como universidad en poder participar en esta licitación, y lo hicieron, y con ellos estamos trabajando. No tenemos toda la disposición de incorporar a más gente. De hecho, fuimos también a mostrar este proyecto con la gente del Senadi, y el Senadi invitó también a mucha gente, y si mal no entiendo, también me suena que haya participado gente de Nehuen. Nehuen puede ser, sí, eso es bien. Que haya participado en la reunión donde nosotros mostramos este proyecto piloto que estaba dentro de la negociación con los representantes legales. Porque todo sistema de transporte que es regulado tiene que, en definitiva, cumplir con ciertos requisitos para obtener un subsidio del Estado. Hoy día el transporte público, para ponerlo en términos simples, es un negocio privado.
Sí, es un negocio, lamentablemente. así es, por lo menos con todas las virtudes y sobre todo los defectos que eso tiene. Exactamente, con todo lo que implica, donde el Estado en este caso ha ido poco a poco poniendo dinero y tratando de hacer un control respecto a esto. Eso es importante, porque si se deja al mercado pasa lo que pasa en todas partes, que se desbanda y pasan no cosas buenas, digamos. Ahora, por ejemplo, la rebaja del pasaje de estudiante no es una cosa que se haga por mera voluntad del transportista. Ahí hay ley. Plata, claro. Está la plata del Estado involucrada ahí, y por esa razón los estudiantes pagan menos tarifa. Eso mismo nosotros queríamos hacer acá con una rebaja de tarifa general, pero en virtud de entregarle ese dinero al representante legal, él tenía que cumplir una serie de requisitos. Y esos estaban la mejora en la flota, incorporación de tecnología, cumplimiento de frecuencia, regularidad, puntualidad, y además la implementación de este piloto de plan de transporte y accesibilidad para usuarios con movilidad reducida, que ahí Rodrigo te puede dar mayores. Queremos saber de eso. O sea, hay un intento, de diseñar una solución para Temuco. Luego vamos a tener que hablar del resto, porque tenemos una organización ADIPU de Pucón que nos hacía algunos alcances y algunas consultas al respecto. Y de Los Ángeles también se comunicaron con nosotros. Rodrigo. Buenos días a todos. No alcancé a completar esa frase al menos. Nosotros hemos estado trabajando ya desde mucho tiempo con instituciones como Araucanía Accesible y con Senadi respecto de estos temas, teniendo en vista lo que se venía dentro del proyecto de plan de transporte mayor, e independiente de qué herramienta vamos a tener que utilizar para poder financiarlo, pero sí tenemos un diseño. Ese diseño considera la implementación de al menos 6 servicios con 3 trazados que contemplan la incorporación de buses con accesibilidad universal, que incluyen elementos como rampa de acceso para sillas de rueda, con espacios, con anclajes también, con una serie de elementos que también incluyen la resolución que tú mencionaste, el decreto, el 142, para vehículos de más de 9 metros, que es lo que hoy día existe, para aquellos vehículos que son más pequeños, que es el formato que se utiliza en la ciudad de Temuco, ¿no? Estos minibuses que le llaman la gente, que son buses más pequeños. Claro, adicional a lo de la silla de ruedas están todas las señaléticas de rigor, y también algunas adaptaciones y señales para las personas con baja visión. Exacto. O ceguera, y para personas sordas, porque el timbre luminoso, por ejemplo, les permite saber que ya dieron la alerta de bajada, y para personas ciegas el braille en los pilares, etcétera. Además de incorporar elementos como anuncio de paradas a través de la radio, que eso también estaba incorporado excelente. Del diseño. Ya. Ahora lo que nosotros estamos es ver cuál es la herramienta que vamos a utilizar para poder financiar esto. Si va a ser algo local, si tenemos algo... O sea, no hay fecha estimativa para esto. Estamos en proceso y en búsqueda justamente el financiamiento de este piloto. El nivel central ya conoce esto. Estamos tratando de ver alguna herramienta sectorial a través de la ley de subsidio al transporte que nos permita financiar completamente esto. No les quepa duda que nosotros vamos a entrar en este baile. O sea, el mundo de la discapacidad, queridos seguidores y quienes nos sintonizan, hay que enviar cartas, hay que enviar mail a las autoridades que toman decisión a nivel de transporte central. Lamentablemente en nuestro país tenemos ese mal, ¿no? De la centralización. No hay autonomía para resolver el redireccionamiento de recursos, y esto es una urgencia. Entonces, sí, Tori. Yo creo que también hay que buscar a lo mejor financiamiento a nivel local. Yo conversaba con Daniela de Senadi y tenemos el firme propósito de ir juntas a buscar financiamiento al CORE. A través del FNDR. Que puede ser también una herramienta, digamos, para efecto de poder implementar este plan piloto, para poder partir con él, porque es una necesidad evidente, y lo que nosotros tenemos hoy día desde el punto de vista técnica, con participación, contempla incluso trazados, como dice Rodrigo, con recorridos especiales. Ahí les puede señalar ahí cuáles son los sectores, los puntos atractores. Vimos todo eso. Aquí hay un trabajo
que son de los 2 o 3 últimos años, incluso anterior de las conversaciones, para poder llegar a este piloto y poder establecerlo y tener una alternativa. O sea, si tú me dices hoy día hoy día hay que buscar cómo financiarlo. Porque en Concepción parten en el 2018, esto ya está anunciado, aparecen en Noticias Bio Bio, 40 vehículos que cumplen con estas características, parten ya. Claro, lo que pasa es que ellos empezaron a trabajar antes. Ellos están licitados. Ellos tienen otro modo de... O sea, los empresarios están obligados de alguna manera por el marco que regula su funcionamiento a cumplir con ciertas condiciones que exige la autoridad. Claro, pero además, para ser específico, no solo está este plan piloto como para trabajar respecto de los servicios, como bien decía la Seremi, identificar algunos puntos atractores de donde necesita llegar la gente, a ampliar la accesibilidad, sino que también hay otros programas, como por ejemplo el programa de renovación de buses, donde además se va a incorporar, por ejemplo en este segundo semestre, en un segundo llamado que vamos a tener este año, el incentivo para que los operadores puedan reemplazar los vehículos con vehículos nuevos con estas condiciones de accesibilidad, que es algo que se está trabajando ya en normativa. O sea, sería un incentivo diferenciado respecto de que se llama chatarrización. El programa de renovación de buses o chatarrización. André tiene una pregunta, por favor, André. Mira, yo soy parte del mundo ASPI y quisiera preguntar, ¿qué pasa con las personas que tienen como discapacidad, cómo se diría? ¿Psicosocial? Sí, para el género, entonces, porque en los buses a veces pueden molestar con los bocinazos. Eso tiene que ver con la cultura de los conductores. Es un tema que tenemos que tocar, André. Qué buen alcance que hace. Lo vamos a abordar en un ratito. Es que eso está súper bien porque en realidad cuando yo te decía que había que especificar, nosotros tenemos varios ámbitos de acción. Claro. Lo primero tiene que ver con los servicios, lo que estamos hablando. Lo segundo tiene que ver con la infraestructura en la calle, cómo entregamos información también al usuario. Y lo tercero es cómo lo que normativamente ya existe, también hacemos que los conductores y los empresarios también asuman que esto es una normativa que tienen que cumplir. Claro. Entonces, en ese sentido son varios los aspectos que nosotros estamos tocando. Hay un camino trazado. Se están haciendo cargo. No tenemos una autoridad que no tenga respuesta, afortunadamente, pero la fecha y alcance de esto no tenemos. Vamos a irnos a una pausa. Nos está haciendo señas ahí desesperada nuestro controlador, a quien agradecemos. Por favor, volvemos dentro de unos minutos. Llámenos al WhatsApp de la radio, más 569-7141-5007, para que hagan sus aportes, sus consultas, y aquí encantado vamos a canalizarlas. Volvemos en un momento. Con lenguaje simple y directo, contribuimos al cambio de mirada hacia la discapacidad, promoviendo una perspectiva positiva. Onda Inclusiva, en UFRO Radio 89.3. Solo una pausa y ya volvemos. Hotel Brisas del Sur, un hotel especial con un toque especial del sur, donde te sentirás muy a gusto, ubicado en pleno centro de Temuco, a 5 cuadras de la plaza principal y a pasos de Avenida Alemania, cerca de todo. Habitaciones singles, dobles y familiares, servicios de internet, wifi en todo el hotel, estacionamiento privado, recepción las 24 horas. 3 razones para reservar ahora en nuestro nuevo sistema de reserva online sin intermediarios, donde garantizamos precios bajos, sin sorpresas. Tus reservas estarán aseguradas un 100%. Visítanos en www.hotelbrisasdelsur.cl y nuestro page Facebook Hotel Brisas del Sur o al fono 2-640202. La Mansión 80. Música para bailar como a ti te gusta. Todos los sábados, desde las 23 horas, en UFRO Radio 89.3. Yo todas las mañanas tomo mi auto y llego a mi trabajo, que queda a 2 cuadras. Lo único que quiero es llegar a mi casa y echarme en el sillón. Llego del colegio y lo primero que hago es pegarme una buena siesta. Así quedo listo para ver tele. Cada mañana me levanto tempranito para ir a hacer gimnasia. Así como los adultos mayores, son muchas las actividades que el Ministerio del Deporte tiene para ganarle al sedentarismo. Conoce las actividades deportivas y recreativas que tiene el Ministerio del Deporte en tu región. Infórmate en Facebook, Mindep La Araucanía. Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile. De visita en la zona,
En Pucón le espera Hotel Araucarias. Todo tipo de habitaciones, suites matrimoniales y familiares, departamentos full amoblados, cafetería express, estacionamientos privados, amplio salón de capacitaciones. Hotel Araucarias, en la mejor ubicación, Caupolicán 243, Pucón, frente a la costanera. Cuenta con convenios para visitar Termas y Volcán Villarrica. Reserve ahora al fono 45 244 1286 o en línea a las 24 horas www.hotelaraucaria.cl. Visítenos en nuestro fanpage. Podrás ganar importantes descuentos. Hotel Araucarias de Pucón, un clásico hotel renovado. La Clínica Odontológica de la Universidad de la Frontera mantiene sus puertas abiertas para atenciones, evaluaciones o inscripciones de preescolares, niños, adolescentes y adultos. Arancel preferencial FONASA e ISAPRES. Consultas e informaciones al fono 273-4135. Email coda@ufro.cl. Ubicada en Manuel Montt 112, frente al Hospital Regional. Nos enorgullece. Es un orgullo de tener nuestras casas donde tenía el agua. Después de todo el sacrificio que hubo, la espera. No enorgullece. Da mucha pena que todavía haya muchos campamentos. Esto no es ningún orgullo para nadie. Yo esto ya lo viví. Que es muy humillante vivir en estas condiciones. Cumplimos 20 años y a todos nos falta por cumplir. Techo Chile. El Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional, con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad, estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país. Estudia con nosotros en Temuco y Angol. Ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Somos el CFT de la UFRO. Visítanos en www.admisionesonline.cl. Centro de Convenciones Aitué, un lugar especial para sus eventos, con una mixtura de excelencia y estilo y donde la decoración étnica mapuche y la gastronomía se funden en una bella armonía. Centro de Convenciones Aitué cuenta con toda la infraestructura, tecnología y servicio para que su evento sea todo un éxito. Encuéntrenos en www.hotelaitue.cl y visítenos en Aldunate 747 Temuco. Centro de Convenciones Aitué. Le encantará. Onda Inclusiva, promoviendo liderazgos colaborativos y trabajando en red entre las organizaciones dedicadas a la inclusión social en la comuna. Volvemos con Eduardo Herrera Osorio y el panel de la diversidad. Bien, estamos de regreso con Onda Inclusiva, el programa Buena Onda, la mirada positiva sobre inclusión, sobre derecho de las personas con discapacidad a ser ciudadanos plenos de nuestro país y de nuestro Temuco y de nuestra Araucanía. Saludos a todos quienes nos están sintonizando en este momento y a quienes están volviendo a escucharnos a través del podcast de UFRO Medios. UFRO Radio, la radio que piensa, acogiendo un programa comunitario que se ha ido consolidando en el tiempo, así que agradecido siempre de la casa y del respaldo que nos dan. Estamos en compañía de Doris Tello, y quien es Seremi de Transporte de la Araucanía, y de don Rodrigo Valet, quien es el responsable técnico, ¿no?, de transporte público acá a nivel regional. Y estamos conversando sobre la accesibilidad del transporte, la deuda social que tenemos con la accesibilidad de él y los planes que hay. Todos hipotéticos todavía, lamentablemente, y hemos estado centrados en Temuco. Rodrigo, Dori, nuestros seguidores nos consultan por el transporte público en las otras ciudades, digamos, en Angol, que es una ciudad grande, incluso porque, por ejemplo, hay colectivos o taxis que tienen estos estanques de gas en la maleta y se les hace imposible guardar una silla de ruedas. Entonces, ¿cómo se regula eso? Porque pudiera tener la disposición el conductor. Nosotros hicimos un estudio con una persona, no tiene más alcance que eso, y él nos decía que el 20% de los colectivos no se detenían porque le tomaba mucho tiempo abordarlo. Él usa bastón. ¿Ya? El 20, o sea, 2 de cada 10 y 3 de cada 10 eran excepcionalmente deferentes y atentos, incluso
en una oportunidad me tocó ir en el asiento del copiloto y el conductor, al detenerse para tomar a esa persona, era la misma persona que usa bastón, lo saludamos, él es Leandro, me pidió si podía irme al asiento trasero para tomarlo. O sea, perfecto cumpliendo la norma. Entonces, eso en Temuco, pero sobre todo en las otras comunas, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo va eso? ¿Qué mirada hay sobre eso? Mire, hay que hacer una pequeña especificación también de lo que tú comentabas. Sí. Hay cosas que nosotros lo tenemos en planificación, pero otras cosas que sí estamos ejecutando. Bien. O sea que también es importante mencionar. Por ejemplo, hasta a la fecha, nosotros tenemos 337 paraderos que hemos mejorado. Un tema que queríamos tocar también, ¿ya? Que incorporamos a esos elementos, aparte de la mejora en iluminación, en señalización y en la misma refugio, incorporamos elementos de accesibilidad de acuerdo a lo que el Servius nos ha entregado como antecedente. Porque hay el reglamento de urbanismo y construcción también establece claramente las características de los paraderos. Pero fíjate que no hay un diálogo con respecto a la altura de estos en relación a los buses. Claro, eso es lo que tenemos como un segundo elemento a abordar, porque se incorporaron a los paraderos las bandas podotáctiles y la rebaje. Exacto. Tenemos un plan también para incorporar la totalidad de los paraderos de Temuco en esa misma condición, que es de aquí el 2017-2018. ¿Eso lo están haciendo ustedes con recursos de transporte? Son recursos de la ley de subsidio del transporte. Lo trabajamos con Serviu, pero con la ley de subsidio del transporte. Eso va a ser general. De hecho, estamos haciendo un levantamiento ahora para todos los paraderos en la región a través de un estudio y con eso financiar este tipo de medidas para toda la región. Eso es importante mencionar. Ahora, el tema de los buses es súper complejo porque los tipos de buses que existen son demasiado desde el punto de vista de poder aplicar un estándar. ¿Ya? En las ciudades nuestras, el tipo de bus que está circulando en la urbe principalmente son buses medianos, pequeños. Entonces, ellos tienen otras dimensiones, porque además la ciudad obliga a eso. Si nosotros ponemos buses de piso bajo, no podrían estar funcionando por todas las calles. Van a rozar, van a tener hoy día con las condiciones climáticas, ¿te imaginas un bus de piso bajo? Un bus de piso bajo en avenida Alemania, por ejemplo, sería imposible de utilizar. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar las distintas herramientas al parque actual. Y por eso estamos tratando de incorporar estos elementos como subsidios para fomentar, digamos, la modificación y la incorporación, por ejemplo, de rampa. O sea, claro, pero la rampa desde el bus hacia un paradero que está a nivel de piso genera una pendiente que no va a permitir la accesibilidad autónoma o el acceso autónomo de la persona con discapacidad al vehículo. Entonces, ahí hay una consideración respecto de las proyecciones que hacen de las medidas o la altura que tendrían los buses que se van a incorporar, al menos, o buscar un equilibrio entre ambos, de modo que no haya una pendiente excesiva, porque eso es clave, digamos. No siempre hay una persona disponible y desde la aspiración de las personas con discapacidad de ser autónoma en su desplazamiento, no quieren que alguien los tenga que empujar, como ocurre en Santiago. ¿Para qué estamos con cosas? Quien ha ido a Santiago sabe que uno puede transitar de un paradero a un bus sin mediar la intervención de nadie más. Sí, a nosotros nos interesa sobre todo respetar eso. En toda la planificación que hemos hecho, en todas las conversaciones que hemos hecho, o sea, yo por mucho que vaya en silla de ruedas, quiero pagar mi pasaje. No quiero que nadie me lo pague y no quiero que nadie me suba al bus. En definitiva, es como, esa es la solicitud. Quiero poder subirme solo y quiero poder pagar mi pasaje, y yo lo encuentro absolutamente respetable, porque es un principio de la ley, la vida independiente es un principio de la ley de inclusión social. Entonces, y por eso hemos tratado de adaptar todo lo que hemos hecho a la opinión de la gente con discapacidad, para efectos de que pueda llegar a cumplirse con las características técnicas de los buses. Hay que pulirlo, porque de todas maneras Temuco tiene características que son urbanísticamente que no son menores para abordar. Por lo mismo, hoy día no pueden ingresar buses grandes, como decía Rodrigo, porque hoy día la infraestructura está hecha de manera para que digamos, angosta, ¿cierto? Tenemos pocas calles, cuando se hacen nuevas vías, muchas veces no se contempla la posibilidad, y la posibilidad de que ingrese locomoción colectiva hacia aquellos lugares. Entonces, todo ese tipo de cosas son situaciones que hay que ir mejorando, sin ninguna duda. La topografía tampoco ayuda, ¿no? A veces puede haber
un paradero, pero está en una calle con pendiente, no sé, en el sector de Lomas, por ejemplo, y entonces hay que hacer unas obras de ingeniería, de arquitectura importante para que la persona pueda pasar sin tener riesgo del vehículo, del bus a la calle, o sea, al paradero. Sí. André. Yo creo que sí, apoyo esa sesión porque nosotros parece que crecimos con una mala gestión para crear calle. Sí, claro, la planificación urbana. Exacto. Bueno, fíjense que es importante que lo diga Andrés porque esta idea de la accesibilidad universal al transporte público en Chile fue evaluada también en el sello inclusivo 2016 del Servicio Nacional de la Discapacidad y dice que no hay un sistema de público de transporte adaptado a sus necesidades todavía que lo deje en igualdad de condiciones para el resto de los ciudadanos. Ratifica la norma. Y lo otro importante decir es que esto es un objetivo de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que forma parte del objetivo del desarrollo sostenible. O sea, esto del transporte accesible tiene que ver con los adultos mayores que quizás no tienen discapacidad, pero tienen una movilidad reducida. Es decir, no pueden levantar la rodilla, la cadera a 90 grados para poder subir y la fuerza para asirse y subir, porque si usan un bastón, por ejemplo, cuando ya tienen movilidad reducida debido a una artrosis de cadera, no se pueden subir solos al bus y hay un riesgo de caída, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con un diálogo, una coherencia entre las características de los habitantes del espacio ciudad, de todos, de la diversidad funcional ahí presente y las medidas que se toman para integrarlos al desarrollo. De hecho, el piloto que nosotros tenemos de transporte se llama Transporte y Accesibilidad para Usuarios con Movilidad Reducida. Sí. Ese es nuestro norte. Tiene ese énfasis, pero a pesar de que, como lo decíamos hace un rato, considera también medidas para personas con discapacidad sensorial. Además de eso, y tenemos también un proyecto súper interesante con la Unidad Operativa de Control de Tránsito respecto de un semáforo, que también es un tema en materia de transporte, la semaforización. Y que cumplan con la norma de accesibilidad en el sentido de que sean sonoros, por ejemplo, y que estén operativos, porque hay vecinos, ojo con esos vecinos de Temuco, que reclaman por el ruido que esto hace en la noche. Esto debería programarse y quizá a cierta hora no sonar entre las 2 de la madrugada y las 4, o de la 1 y las 4, pero no pueden estar apagados porque eso es esencial para la seguridad y para la independencia de las personas con discapacidad visual o ciegos. Hoy día hay un proyecto de la Unidad Operativa de Control de Tránsito respecto a un cruce que está justamente cerca de la Teletón. ¿Cuál es el cruce, Rodrigo? Aldunate con Caupolicán. Sí. Ese que es una doble vía, esa exactamente, que es larga. Es larga y todo. Nosotros estamos trabajando en todo el eje de Caupolicán, haciendo incorporación de las 21 semáforos a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para poder tener control y poder hacer gestión respecto de ese eje. Y ahí hay un proyecto de normalización de un semáforo que considera el cambio de todos los elementos de ese sector, con un controlador de semáforo, con cabeza y cabezales y vehiculares y peatonales, con postes, con demarcación, y se ha enfatizado en implementar los cruces semaforizados con diversos elementos de accesibilidad universal, en particular el cruce de Aldunate con Caupolicán, por su cercanía con la Teletón, y se está considerando ahí la instalación de botoneras acústicas, denominadas DAPs, consistente en un dispositivo que comunica a los peatones el derecho de paso, también con tonos audibles, y también todas las intersecciones de Caupolicán consideran alguna facilidad de acceso universal. Así que estamos muy importante haciendo la instalación de pandas podotáctiles en esos sectores, regulación de los pasos de rodado, instalación de dispositivos sonoros. Estamos también tratando de incorporar eso. Yo necesito volver, porque se nos está yendo el tiempo, Rodrigo, al tema del transporte interurbano, que no tiene atención tampoco todavía, no hay un plan, y las otras ciudades, porque decíamos que no estamos centrándonos en Temuco y se va a generar la misma discriminación respecto a Santiago. Hay tantos recursos en Transantiago y la gente siente que allá está bien y para acá todavía no llega nada. Exacto. Mira, tienes razón respecto al tema, pero lo que hemos estado haciendo nosotros es más bien empezar con el levantamiento de las necesidades. Desde el punto de vista normativo, la norma también nos pone algunas fechas como para poder ir implementando algunas medidas, y lo que estamos haciendo es que para los buses interurbanos es tratar de ver cómo a cierta fecha nosotros podemos aplicar lo que establece el decreto 142, que es respecto de los buses que son más grandes y que tienen más de 9 metros, y tratar de ver en las zonas que no son urbanas cómo poder aplicar eso también, que no es normativo, pero sí debiese aplicarse. Claro.
Y en ese sentido, lo que nosotros estamos iniciando ahora es un estudio para identificar dentro de la infraestructura de transporte cómo poder adaptarla desde el punto de vista de los terminales y de los paraderos, la necesidad de para poder adaptar eso a la accesibilidad universal en realidad. Ya ese es lo que estamos haciendo desde el punto de vista general. Y los planes pilotos nos van a servir, si pese que sean solo en Temuco y en Villarrica, para poder aplicarlo en el resto de la región. Hacer algún piloto al menos. Ahora, eso también está acompañado de elementos tecnológicos. Tenemos un plan de piloto tecnológico en donde estamos también incorporando algunas aplicaciones que nos van a permitir a la población en general y en particular para este tipo de medidas es fundamental conocer dónde viene el bus, por ejemplo, dentro de una ruta, de tal manera de acercar esa información al usuario y en el caso de aquellos que son de movilidad reducida, como las frecuencias van a ser menores y adaptadas a la necesidad, que ellos sepan a través de estas aplicaciones en qué minuto va a pasar por un paradero determinado. El bus que es accesible, porque inicialmente no van a hacer todo, eso va a ser así por un largo tiempo, parece, en regiones. Van a ser solo algunos accesibles, otros no. Exactamente. Los recorridos especiales que nosotros tenemos proyectados son Cajón Fondo del Carmen, San Ramón Pedro de Valdivia, Labranza San Ramón. Perfecto. Son como esos sectores con... son pilotos en realidad. Nosotros, la verdad, a partir de eso, probando, como tú dices, mira, tú tuviste un buen dato. El tema de la rampa funciona con cierto ángulo respecto de la calle, ¿no es cierto? Entonces nosotros a fines de este año deberíamos contar con un par de buses que vamos a probar en la calle respecto de eso, de cómo la rampa se adapta a la necesidad del usuario, a la infraestructura. Entonces, teniendo claro cuál es el estándar que tenemos que utilizar, después lo aplicamos al resto de la región. Lo importante también lo que señalaba Rodrigo, porque hoy día el famoso programa de chatarrización te entrega una cierta cantidad de dinero por renovar un bus, cumpliendo los requisitos que establece la ley. Con el nuevo reglamento, que esperamos que salga pronto de Contraloría, esa cantidad de dinero se va a ver incrementada considerablemente en atención a que ese vehículo tenga condiciones de accesibilidad universal. Por lo tanto, va a ser un gran incentivo hacia el empresario para efectos de que invierta en un bus nuevo con accesibilidad universal. Nosotros esperamos que eso se cumpla. Creemos que hay que influir en la cultura de los empresarios y de los conductores, también hacer capacitaciones, quizás considerarlo dentro de la estrategia. Nosotros estamos disponibles para colaborar porque un tema, lo hablábamos antes de entrar al estudio, es el trato, ¿no? Y la actitud hacia las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, porque el hecho de que se demoren es exasperante para los conductores, como si lo más importante para ellos fuera cumplir un horario, llegar rápido y no prestar un buen servicio, y se pierde de vista lo importante, lo esencial que es la convivencia en la diversidad. Ellos también van a llegar a ser adultos mayores. Tienen padre o madre adultos mayores que se demoran en subir un bus y que si hay una mala maniobra, una mala actitud puede redundar en un accidente. Los tenemos a menudo. Mira, por lo mismo es súper importante la aplicación de este piloto, porque tú cuando quieres regular un sistema de transporte, necesariamente tú le pones condiciones de frecuencia, regularidad, puntualidad al operador. Trato al público, la capacitación que tengan efectivamente los conductores. Además de esto, estos tienen que tener indicadores especiales, porque yo no le puedo pedir la misma frecuencia, la misma regularidad, la misma puntualidad a un bus de un recorrido, digamos, común y corriente, a un recorrido que yo tengo de accesibilidad para usuarios con movilidad reducida. Tengo que medirlo de una manera distinta porque la gente se demora más en subir y los indicadores son distintos. Y yo le pago al operador en función de indicadores. Entonces todas esas cosas hay que afinarlas. Es que si son todos accesibles, todos deberían considerar los tiempos incorporando la cantidad de personas que con movilidad reducida que van a subirse. No podemos hacer esa discriminación. Sí, se entiende totalmente. El tema está en que existe ahí una especie de trade-off respecto de que si yo reduzco los tiempos, si la gente necesita más frecuencia, normalmente lo que pide es que existan más buses circulando. La flota tampoco es infinita para que eso se cumpla, pero además si uno pone demasiados buses genera congestión, por tanto tampoco es algo muy recomendable llenar de buses. Entonces lo que hay que tratar de ver es cuál es el punto exacto, de tal manera que la frecuencia para la mayoría de los usuarios se cumpla, pero se cumpla también el servicio para aquellos que tienen problemas de Tenemos dos preguntas más antes que se nos vaya el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, don Paul Sánchez, para que nos regulemos lo más posible? Yo puedo decirle. Ya. 11:54. Perfecto. Bueno, voy a tener que... Espera un poquito. Dos preguntas súper importantes que tienen que ver con el acceso al empleo a través del transporte, porque hay un señor de Hugo Díaz,
él es Hugo Pinto, que es de la agrupación ADIPU de Pucón, que él solicitó a través de la oficina de parte del Seremi de Transporte hace casi un año la posibilidad de poder ser conductor profesional de transporte público. Él es una persona con discapacidad. Y eso nos lleva al tema también del análisis de la evaluación psicotécnica. Hay otro de nuestros usuarios que él quisiera, dice, si mi vehículo es que yo lo opero solamente con uso de las manos, no uso pedales, la evaluación psicotécnica me va a obligar a usar pedal. Yo sé que hay algunas resoluciones judiciales al respecto, que en el norte, por ejemplo, en Arica, de una persona que no le quisieron tomar el psicotécnico porque no podía hacer una cierta prueba considerada en él. Entonces, esas dos preguntas. ¿Está contemplado abrir, ¿no?, la oportunidad de que personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad pudieran ser conductores profesionales en el transporte público? ¿Qué medidas se pueden especificar allí? Y la segunda, lo del psicotécnico, personas que van a manejar un vehículo, van a conducir un vehículo adaptado. Bueno, ahí lo que hoy día rige son normas especiales que facultan al municipio a hacer efectivamente las evaluaciones adaptado a la condición del usuario que la solicita. ¿Ya? No es que no exista, hoy día existen esos. Ahora, lo que tú bien dijiste antes, necesitamos hacer una mayor difusión con todos los actores que están involucrados en esto. ¿Ya? Y aquí yo quiero incorporar a conductores, a empresarios, a los mismos municipios y los gabinetes correspondientes, porque muchas veces las normativas existen. Nosotros tenemos que estar permanentemente emanando circulares, por ejemplo, para que los conductores acepten a los perros guías, por ejemplo, que eso es algo súper relevante. Sí, claro. Entonces, eso es lo que estamos preparando también, complementariamente a todo esto. Como tú ves, son muchos elementos los que hay que abordar. Y estamos considerando esta planificación como para ir ejecutándolo a partir de ahora. Empezamos con los temas de infraestructura, porque esto es secuencial. O sea, si uno no tiene la infraestructura, no puede prestar un servicio correctamente. Y después, la prestación del servicio también tiene que ir acompañada de capacitación. Y esos son todos los elementos que estamos abordando a partir de este nuevo plan. Doris, ¿algo más? ¿No? Nada más, señalarles que, como dice Rodrigo, hay que estar siempre avanzando en comunicar. Muy bien. Nosotros muchas veces enviamos circulares a los representantes legales, hacemos todo lo que dice relación con campañas para el respecto, por ejemplo, los asientos preferentes, que fue una de las últimas que hicimos con Daliana en su minuto, porque al parecer la gente se le olvida el respeto respecto también de la hay inclusión. Que hacer cultura con el resto de los usuarios, que no respetan ceder el asiento. Nosotros hemos apoyado eso también de alguna manera, porque es un derecho. O sea, incluso las personas que no es evidente su discapacidad, lo conversábamos, señora, tengo una insuficiencia cardíaca, no puedo ir de pie, ¿me puede dar el asiento? Es que no se le nota la discapacidad. Tiene que haber un tema de sensibilidad y de relación y de convivencia que queremos también transformar. Eso pasa también mucho por el tema y la capacitación y el trabajo que podemos hacer con los conductores, y eso yo creo que es un tema que sí podemos trabajar. Yo creo que ellos tienen la voluntad de hacerlo también, de capacitarse, de interiorizarse para efectos de, porque hoy día ellos tienen conciencia también que una de las principales críticas respecto al usuario es el trato del conductor. Exacto. Y nosotros queremos cooperar que en eso cambie. Las barreras actitudinales son a veces las más dificultosas de cambiar en el tiempo. Necesito, André, que anuncies, por favor, vamos a tener que dejar para la próxima semana tu columna, pero que anuncies de qué se trata, porque es muy importante que estén atentos. Prefiero decirlo. Es que se nos fue el tiempo. Por favor, solo quiero mostrarla si me van a dejar corto. No vamos a alcanzar, André, por favor. ¿Podrías anunciar tu tema? ¿Decir de qué se trata y dejar pendiente para el próximo sábado? Es que, ¿por qué alargaron? Ya, bien. Vamos a tener que dejar pendiente la columna de Andrés Solín porque lamentablemente se nos fue el tiempo. El tema es muy interesante, había muchas personas que querían hacer consultas a través del Facebook. Él quiere avanzar sin duda en los mitos en torno a las personas Asperger y va a complementarlo durante la próxima semana.
Tenemos que agradecer a Doris Tello y a Rodrigo Valés su presencia en el estudio y su aporte para aclarar las dudas de nuestro mundo. Nos quedaron muchos temas pendientes a desarrollar, pero puede ser por una próxima oportunidad, ¿cierto? De todas maneras, encantado. Nos costó un poquito coordinar, porque la contingencia siempre nos supera a todos, pero estamos siempre muy, muy dispuestos a venir a conversar y seguir exponiendo y juntando, ¿cierto?, todas las voluntades para efectos de hacer de esta ciudad, de esta región, de este país, un lugar más inclusivo. Muy bien. ¿Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y espero poder estar aquí de nuevo, así que nos invitan para poder tratar los temas a lo mejor de manera más estructurada, de manera de ir tocando los temas de a uno y... Sí, nos falta mucho. Exactamente. Muy bien. Andrés, ¿te quieres despedir, por favor, de nuestros auditores y nuestros seguidores? Bien, entonces... nosotros nos vamos pedaleando con este programa que fomenta la inclusión. Los invitamos a subirse a esta buena onda porque la convivencia y la diversidad es una virtud muy poderosa para la sociedad chilena y para nuestro querido Temuco. La próxima semana entonces nos encontramos a las 11 de la mañana aquí en UFRO Radio en Onda Inclusiva. Muchas gracias. En 60 minutos compartimos ideas y actividades para contribuir al cambio de mirada hacia la discapacidad, promoviendo una perspectiva positiva, respetuosa de la diversidad y la inclusión plena. Un programa del Consejo Comunal de la Discapacidad en Temuco. Nos encontramos el próximo sábado, siempre a las 11 horas, en UFRO Radio 89.3.